Bendiciones para todos. Le damos infinitas gracias a Dios por permitirnos una vez más estar compartiendo su palabra por estos medios, para que sea de edificación a todo aquel que la recibe y la escucha. Que sea no solamente escuchada, sino puesta por obra y práctica, y que podamos así llegar al conocimiento de la verdad que nuestro Señor Jesucristo para cambio y para transformación. Por eso en esta hora entramos en oración delante de Él para que sea su Santo Espíritu quien nos guíe en la enseñanza de ella y que pueda ser su enseñanza y no la nuestra. Padre, te damos infinita gracia por tu presencia en nosotros. Alabamos tu nombre y lo glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor, que es inefable, tu palabra que es toda verdad, que transforma, que cambia, que muda, Señor, nuestros corazones al verdadero arrepentimiento, que nos conforta, Padre Santo, en el momento de debilidad, pero que también nos redarguye cuando es necesario, Padre eterno y santo. Por eso te damos infinita gracia por habernos entregado tu palabra y por medio de ella escuchar tu voz y estar atentos a la enseñanza que tú nos quieres dar día a día, porque como bien escrito está, meditaremos en ella de día y de noche, para que así en todo tiempo nosotros obremos según tu guianza y no la nuestra. Te glorificamos y honramos tu nombre, Padre Santo, y te clamamos que sea tu Espíritu Santo quien tenga y tome el total control en esta hora, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual es traída y enviada a cada corazón que hoy la recibe y la escucha. Hoy vengo para que tu Espíritu Santo obre en mí y que no sean mis palabras sino las tuyas que salgan de mi boca, y que asimismo sean entregadas en ese corazón que necesita conocer de ti, llenarse de ti y volver a ti, en verdadero arrepentimiento. Padre Santo y eterno, te glorificamos y honramos tu nombre. Amén y amén. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Y leemos bajo la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro, que es llamado el apóstol de la esperanza, valga la redundancia, nos trae una esperanza a nosotros, de la búsqueda de esa esperanza que hay en la presencia de Cristo Jesús, cuando existe en nuestra vida, cuando Él llega a nuestra vida para transformarnos, para guiarnos el camino de una manera totalmente diferente. Por eso el título de esta prédica en esta hora es Volviendo al Pastor. Volviendo al Pastor. Vemos cómo en estos versículos se nos habla en pasado y dice: erais, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Está hablando en pasado de lo que nosotros éramos antes de llegar al encuentro de ese gran pastor que es para nosotros, Cristo Jesús. Y ahora vemos que el llamado como ovejas debe de ser a obedecerlo, a seguir su guianza y a escuchar su voz. Ahora bien, las características que tiene una oveja y que la hace a ella particular es que la oveja por esencia es débil y es semiciega, o sea, es casi ciega en totalidad, no ve ni a 2 metros de distancia, no ve con claridad. Y por eso es que nosotros, cuando estábamos sin la guianza de ese pastor, nos hacíamos y éramos vulnerables frente a todos los peligros habidos y por haber que estaban alrededor de nosotros, así como le acontece a la oveja, que necesita ser guiada por un pastor para que pueda ser cuidada, para que pueda ser ella guiada de la manera correcta y no estar perdida ni deambulando por la falta de conocimiento de dónde pisa, de dónde está andando, sino que en todo tiempo debemos de tener el cuidado de ese pastor, que como buen pastor nos va a guiar a nosotros con su cayado. Y por eso es que era necesario que la característica del pastor fuese con amabilidad,
fuese un pastor que se entregue en totalidad al cuidado de esa oveja. Y vemos las características de un pastor. Dice los estudios que hacemos, los contextos históricos, y la característica de los pastores es siempre ir delante de la oveja para poderla guiar, para guiarla en todos los aspectos. Y debe de tener también ese pastor unas grandes características como es la humildad, como es la sabiduría, como es la serenidad, la fortaleza, la paciencia y la lealtad, porque son grandes virtudes que deben de estar en ese pastor y que lo están y están intrínsecas en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todas estas características y más. ¿Por qué? Porque nos conoce a profundidad, porque Él sabe cómo nos tiene que guiar, porque sabe Él cuál es el cuidado que tiene que tener de nosotros, porque Él mismo nos enseña a nosotros a ser humildes. Él mismo nos enseña a nosotros a obrar en sabiduría del cielo y no la sabiduría humana. Él mismo trae fortaleza a nosotros en el momento debido. Él nos enseña a nosotros a ser pacientes, como también nos lo enseña más adelante en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3, que Él está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento, y no quiere Él que ninguno perezca, así como tampoco quiere como pastor que ninguna oveja salga de su rebaño, de su redil y de su cuidado. Entonces vemos que en muchas de las congregaciones han habido gran cantidad de personas que desertan de ellas, que se van, que se alejan, que dejan ese cuidado de ese pastor y que no tienen lealtad para con Él, cuando Él mismo en todo tiempo nos enseña a nosotros esa lealtad, enseña que Él es fiel en todos los aspectos para con nosotros, que aunque nosotros muchas veces lo dejamos o queremos hacer a un lado su enseñanza o no prestar atención a ella, Él ahí sigue estando fiel para cuando nosotros decidamos volver al encuentro de Él. Y así mismo Él va a tener esos brazos abiertos para nosotros. Y así como dice la palabra del Señor, a nosotros nos enseña en Lucas 15 versículos del 3 al 7, y vemos la parábola de la oveja perdida, y que particularmente en el versículo 5 se enfatiza de que cuando el pastor encuentra a esa oveja perdida, porque ha dejado las 99 y va por aquella perdida, y que cuando Él la encuentra, Él la monta sobre sus hombros. Eso quiere decir que el pastor debe de tener total cuidado de nosotros. El pastor tiene el total cuidado de nosotros. Él no nos ha dejado solos ni nos ha dejado desamparados. Muchos, por la falta de fe y por la incredulidad que el Dios de este siglo ha puesto en su entendimiento para que no procedan al verdadero arrepentimiento y la luz de Cristo no les resplandezca, les ha cegado el entendimiento con tal falta de fe en Él, para que sean incrédulos, para que no se convenzan de lo que Cristo puede hacer en nosotros y transformar en nosotros. Eso es lo que trata y hace Satanás por medio de la incredulidad que entra en las personas. Nos lo enseña 2 de Corintios 4:4. Y nos revela la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué es que muchos desertan? Porque muchos dejan de a un lado ese cuidado de ese pastor, porque su fe no está firme en él, porque no ha habido un encuentro personal, porque Cristo todavía no ha llegado a ese encuentro, porque llegan solamente a escuchar, pero no a tener convencimiento de corazón de todo lo que Él puede transformar y cambiar en medio de nosotros. Entonces, como dice la palabra de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, estábamos perdidas, andábamos en ceguera espiritual, así como la oveja semiciega, así como la oveja es vulnerable, así mismo estábamos nosotros
cuando estábamos en el mundo. Asimismo nos pasa cuando salimos del redil de nuestro pastor. Asimismo va a acontecer a todo aquel que se aparta. Va a entrar en esa vulnerabilidad, va a estar sometida a esa ceguera espiritual. No va a ver con claridad cuando el lobo viene a atacarla, sino que en ese mismo desconocimiento se va a poner ahí como presa para él. Entonces necesitamos del cuidado de nuestro gran pastor para que sea él en que todo tiempo nos dirija y para que él en todo tiempo nos enseñe el sometimiento en la obediencia al Padre y Dios Todopoderoso, para que podamos andar de una manera totalmente diferente de como veníamos andando, que era en oscuridad y en tiniebla. Y por eso fue necesario que el pastor viniese a rescatarnos y también a traernos luz. Entonces, cuando el pastor usa de su cayado, él está guiando. ¿Y por qué el pastor en particular usaba una vara en su mano como una especie de báculo? Porque cuando el pastor golpeaba en la tierra, la oveja, por medio de ese golpe, ya sabía cómo y por dónde se tenía que guiar. Entonces nosotros somos guiados por la voz del pastor, y la voz del pastor para nosotros es la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad, a andar en rectitud, en justicia, a aprender de su sabiduría, a aprender humildad, a mantenernos serenos, tranquilos, que nada nos robe la paz ni la tranquilidad a nosotros, que no vengan los afanes y las ansiedades a querernos perturbar, sino que en todo estemos confiados que como tenemos el gran pastor, él está velando por nosotros y por nuestra integridad, que nada venga a destruirnos, que nada quiera venir a sacarnos de sus propósitos, sino que nos guarda, sino que nos cuida, sino que está preservándonos ahí de todo el asedio que el maligno quiere tener alrededor de nosotros. Y no solamente el maligno, porque como cristianos tenemos guerra espiritual, y la guerra espiritual del cristiano no solamente es con Satanás, sino contra su propia obra de carne y con todos los asedios y las atracciones que el mundo te pone y te ofrece para desviarte del propósito que Dios quiere tener en tu vida. Por eso se hace necesario que sea Jesucristo, nuestro pastor, que venga a guiarte en verdad, que venga a caminar contigo, que vaya siempre por delante de nosotros como poderoso guerrero. Es Él que va delante de nosotros, y si como pastor ve que van a haber piedras de tropiezo a tu caminar, Él las va a ir quitando, nos va a dar claridad a nosotros de nuestras faltas, no va a redarguir a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que se hace tan necesario que nosotros podamos atender al llamado de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso tenemos nosotros que estar atentos, y continúa diciendo aquí la palabra: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa palabra obispos es la palabra griega episcopos, y significa el que cuida, el que está a cargo de la iglesia, el que tiene el cuidado, el principal, el que está ahí para mandar, para ordenar, para guiar en todo a su iglesia. Entonces tenemos el total cuidado de Dios, tenemos el total cuidado de Cristo, tenemos la guianza de su Espíritu Santo, y eso tiene que ser relevante en nosotros como hijos de Dios. Por eso, hermano, si tú te has apartado, si tú has desertado del cuerpo de Cristo, vuelve a encontrarte con tu pastor. Entra nuevamente en intimidad, en la presencia, en la búsqueda de la presencia de Dios. Clámale a Él para que venga Él a guiarte, para que venga nuevamente a Él a sacarte de esa oscuridad en la cual tú mismo quisiste estar sometido, porque vemos que las ovejas perdidas están necesitadas de que ese pastor regrese allí por ellas, de que vuelva nuevamente a encontrarlas, de que vuelva nuevamente él gozoso cuando la haya, que venga él con gozo, no solamente él, sino que también se van a gozar con él todos los que están a la espera
espera de ese hallazgo, de ese encuentro que Él va a ir a tener en la búsqueda de aquella oveja que estaba perdida. Quizás muchos están nuevamente en sus afanes, en sus descarríos, porque han dejado el cuidado de Él. Pero es necesario que vuelvas y que con un corazón contrito y humillado le digas a Dios que tú necesitas de Él, que tú necesitas de ese cuidado, que tú necesitas nuevamente de que Él venga a guiar cada paso y cada situación que se esté albergando en tu vida. Entonces nosotros reconocemos la voz de ese pastor por medio de su palabra. Hoy reconoce la voz de tu pastor, que Él en esta hora te está hablando por medio de su palabra y te está diciendo, pero vosotros que eras ovejas descarriadas, y aquí te dice y te hace el llamado, pero ahora habéis vuelto al pastor. Vuélvete a tu pastor. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Él, pon tu mirada fijada en Jesucristo, no en hombres, porque eso es lo que hace muchas veces que las personas también diserten de las iglesias, porque van exponiendo la mirada en los hombres, en el pastor, en los líderes de la iglesia, en los hermanos, pero sabemos que nuestra mirada, y por llamado de la palabra, nuestra mirada no puede estar puesta en hombres, sino en Dios, porque dice la palabra de Dios, no es agradando la mirada de los hombres, sino la de Dios. A Él al que tenemos que tener en total contentamiento, es a Él al que tenemos que agradar. Y cuando nuestra mirada se mantiene fijada en Cristo Jesús, nosotros en Él no vamos a ver ninguna falta. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Es separado de pecado. En Él no se halló pecado, aunque su imagen como nosotros, como hombre, era igual a nosotros, también estuvo expuesto como nosotros a las tentaciones, a miles de cosas, pero en nada cayó ni pecó. ¿Por qué? Porque es santo, porque es separado de pecado, porque Él es Dios. Entonces tenemos que tener total claridad de eso, hermanos. No estés buscando fijar tu mirada en los hombres, creyendo que si vas a entrar a una iglesia vas a hallar personas santas y ya como lo es nuestro Señor Jesucristo. No tenga, porque nosotros seguimos siendo carne. No fijes la mirada en hombre, fija la mirada en Cristo Jesús, que Él no tiene mancha ni arruga alguna. Nosotros tenemos imperfecciones que estamos en la búsqueda diaria de cambiar, de moldear para hallar la santidad que hay en Él y poder así ser santos como Él es santo. Todos los días nos estamos separando, apartando de todo pecado que nos quiere volver a subyugar y hacernos errar en nuestro camino y a volver a estar como lo estábamos antes, como ovejas descarriadas. Pues tenemos que salir del error, tenemos que huir de ese error, de estar poniendo la mirada en los hombres, porque es que los hombres siguen siendo carne, pero Dios es sobrenatural. Él es santo, en Él no hay cambio ni variación alguna. Es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos y en los siglos, y su santidad se va a mantener por la eternidad. Así que no dejes que nada te desvíe, que nada te saque del propósito. Vuelve a encontrarte con tu pastor, vuelve a tener el obispado de Cristo sobre ti, el cuidado de Él, la manutención de Él, que Él vele todo el tiempo por tu bienestar, que cada día teniendo la mirada fija en Él, nosotros vamos a poder entender y comprender que debemos y estamos llamados a ser humildes, a saber perdonar, a saber transformar nuestro corazón, a poder dar también el perdón a la persona debida, a pedir perdón si es necesario, que la sabiduría del cielo sea la que gobierne nuestra vida. Son todos estos atributos que están en nuestro Señor Jesucristo. Él se vino como oveja, Él fue manso, humilde de corazón, porque dice la palabra de Dios que Él, como cordero que fue inmolado, Él era
Él fue con una mansedumbre tan grande ante esos trasquiladores, ante aquellos que lo iban a someter. Calladamente soportó por nosotros todo dolor para traer el cumplimiento lo que la palabra de Dios ya estaba dada y escrita y tenía que darse a cumplimiento. Y por eso hoy Él quiere que se cumpla y se siga cumpliendo en ti su palabra. Entonces es de volverse a Él, de volver a hallarlo a Él, de que en Él te sientas con gozo, con plenitud, que en Él encuentres verdaderamente el deleite y el sentido a tu vida. Muchos han desertado y están nuevamente enlutados en sus pasiones pecaminosas, están nuevamente en sus soledades, en sus tristezas, andando en la oscuridad, cuando Él dice en su palabra que la luz resplandeció en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron más. Entonces por eso es necesario que vuelvas a encontrarlo a Él, que ese pastor te guíe, que con su vara, que con su callado esté orientándote cada paso. Nosotros y la oveja, la particularidad que tiene un oído muy bien desarrollado, y por eso es que al sonar de la vara, del báculo, escucha para dónde la quiere dirigir el pastor. Así que recibe esta palabra, recibe este consejo, esta palabra de esperanza que te quiere animar a salir de todas aquellas detracciones en las cuales te encuentras, a salir de esa vaciedad en la cual estás en este momento, en aquellos desvanes en los que estás ahora, y que has conocido la palabra de Dios, que ya habías escuchado y habías experimentado lo que es el cuidado de ese pastor. Así que vuelve nuevamente a Él, no te quedes allí, porque tanto el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, como nosotros, que nos constituimos todos hermanos en Jesucristo, estamos esperando que tú llegues para hacer fiesta, porque hay fiesta ahí en el cielo. Gozoso se encuentra el corazón de Dios cuando haya esa oveja perdida y viene y la rescata, para cargarla en sus brazos y para tener el total cuidado de ella y no dejar que nadie la vuelva a lastimar. Nosotros somos los hijos, nosotros somos esas ovejas que cuando nos dejamos entrar en el rebaño y nos acercamos a nuestro gran pastor, Él en todo tiempo va a estar ahí pendiente frente a todas las situaciones que se quieran poner como adversidad alrededor tuya, para venirte a sacar de ellas. No nos deja Él no nos permite pruebas que nosotros no podamos soportar. Sí, vamos a ver y van a encontrarse desavenencias en el camino, sí las van a ver, pero ahí tenemos al pastor que nos está ayudando y que siempre va a ir delante de nosotros, y que su soberanía, Él sabe cómo tiene que obrar en cada situación que se quiere poner alrededor de nosotros. Entonces estamos viendo que la palabra del Señor a nosotros también nos enseña. En el Salmo 23 nos habla la palabra de Dios y nos narra algo bien bonito, que es el gran pastor, ¿sí? Y dice que Jehová es nuestro pastor. Entonces Cristo Jesús es ese pastor que nos está guiando. Dios es ese pastor, porque los dos son uno. Entonces dice la palabra del Señor: y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que no estés apesadumbrado, porque quieres seguir nuevamente en aquellas cargas, en aquellas tribulaciones, en los afanes y apesadumbramientos de estar pensando todo el día qué va a ser el día de mañana, qué vas a comer, qué le vas a proveer a tus hijos, a tu familia. Sal de aquella carga, sal de aquella oscuridad, sal de esos afanes. Deja que el pastor nuevamente vuelva y te encuentre, y que sea Él el que te dé la guianza por medio de su Espíritu Santo y de su bendita palabra de cómo te tienes que conducir. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque es que con Él nuestros yugos, o sea, nuestras cargas, nuestras dificultades son fáciles de llevar.
Y por eso Él dice aquí, en lugares de delicados pastos Él te hará descansar, y junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, porque Él es fiel, por amor de su nombre. Él no se hace a sí mismo mentiroso, porque engaño no hay en Dios. Él es perfecto y Él es verdad, como dice la palabra de Dios. Entonces, todo cuanto Él ha prometido que hará contigo, que te cambiará, que te transformará, para que aprendas a tener dependencia total en Dios y no en hombres, y que salgas de esa desesperación y que te dejes encontrar por Él, y que tú también encuentres a ese pastor que te quiere traer a su rebaño, a su redil, y aunque andes en peligro de muerte, no vas a temer mal alguno, porque si sabes que la muerte te sorprende, ya sabes para dónde vas a ir y quién es el que va a seguir guiando tu vida en la continuación de ese cuidado, esa protección, y va a ser para eternidad. Y es ese gran pastor que tenemos nosotros, que se llama Jesucristo. Por eso la importancia de volver a Él, de dejar las presunciones y dejar todas aquellas cohibiciones que muchas veces nos ponemos, esos limitantes que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, pensando: ¿qué estarán pensando de mí? Ay, yo no voy a volver porque soy muy pecador. Ay, esto no. Es que Él no vino por justos, Él vino por pecadores, y de lo más vil y menospreciado Él va a sacar grandes cosas. Él lo único que está esperando es que tú le clames para que Él venga en pos de tu ayuda. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, glorificamos tu nombre, Padre de la gloria, y esperamos que seas tú el que obres poderosamente en la vida de todo corazón, en la vida de cada una de estas personas que recibe tu palabra, y que entres en ese corazón a restaurar y inquietar, a que vuelvan a ti, a que se vuelvan a ti, a que dejen de andar como ovejas descarriadas en las disoluciones, Señor, de su carnalidad, en todo aquello que los quiere hacer huir de delante de tu presencia, la culpa, el remordimiento y aquello, Padre Santo, que es incredulidad en ellos. Hoy seas tú el que les transforme, vengas a encontrarlos, vengas a restaurarlos, y que hoy puedan ser inquietados esos corazones a querer nuevamente estar al cuidado tuyo como gran pastor. Te glorificamos, te honramos y te bendecimos, oh Padre Santo y eterno, y recibimos tu bendición, que es la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, y esperando que esta palabra sea de buena edificación para cada uno de ustedes. No temas, cree que tiene un pastor que quiere también nuevamente tener cuidado de ti como oveja suya. Gracias por escucharnos, gracias por recibir la palabra. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.